Vamos a iniciar, maestros, una temática que es fundamental entender, maestros. Estos perfiles nos los mencionan en los documentos oficiales como una parte fundamental para el análisis y muchas veces nosotros nos los saltamos, ¿no? Nos esperamos nada más a ver qué dice la guía, qué dicen las convocatorias. Sin embargo, este documento, maestros, déjenme decirles que es la base pedagógica, la base de la preparación para nosotros como docentes. Ahorita hablando del proceso de admisión, es fundamental que identifiquemos que este perfil profesional es cómo debe de ser ese docente ideal de acuerdo a la nueva escuela mexicana que va a desempeñar una función en el servicio público. Si nosotros entendemos cómo es ese docente ideal, va a ser más fácil que entendamos por qué UCICAM nos va a evaluar de la manera en que nos va a evaluar, ¿sí? Entonces es fundamental entender, interiorizar y darnos cuenta de que estos perfiles maestros nos van a dar el punto de partida para poder entender de una mejor manera el proceso. Y pues esto sale a través de los acuerdos maestros que estuvimos viendo ya que se publicaron antes de finalizar el año, en donde se abordan estos marcos para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Aquí entendemos nosotros, maestros, si ustedes se fijan que pues todo es una parte que surge también de los elementos legales, la justificación de UCICAM para que exista este tipo de evaluaciones multifactoriales y este tipo de concursos, maestros, de proceso de admisión, pues es buscar una calidad en el servicio educativo. UCICAM dice, bueno, para poder obtener esa calidad en el servicio educativo, vamos a hacer un proceso que nos ayude a identificar cuáles son los mejores docentes, para que los mejores docentes sean los que estén dentro de las escuelas. Esa es la justificación, ese es el origen, esa es la forma en la que piensa UCICAM, maestros. Entonces, si nosotros vamos entendiendo esa dinámica, pues va a ser más fácil para nosotros también saber cómo vamos a participar en este juego del calamar, ¿verdad, maestros? Que para algunos a veces se convierte en una travesía, en una ardua labor, y respecto a eso, pues vamos a ir abordando estos elementos. Primero hay que identificar, maestros, que la intención que tienen estos perfiles profesionales para la función que vamos a analizar en este caso, que es la de docente, busca ser un referente para los procesos, tanto de admisión, promoción, reconocimiento, formación y acompañamiento al personal antes señalado. Es decir, busca que todo el proceso, maestros, que nosotros vivimos, tanto de ingreso y promoción y de actualización o capacitación, vaya fundamentado en estos elementos. Es decir, de aquí se desprende todo, maestro. Si yo quiero ingresar al sistema, me tengo que remitir al perfil profesional docente. Si yo quiero promoverme de manera horizontal, es decir, seguir trabajando en la misma función, pero incrementar mi sueldo, mi ingreso, bueno, tengo que remitirme otra vez al perfil docente. Si yo quiero participar en una promoción vertical a un cargo de función del supervisor, director, subdirector, jefe de sector, tengo que remitirme al perfil profesional. Entonces, en pocas palabras, maestros, busca ser ese referente fundamental, que todo se desprenda de esta tarea de este documento. Y para ello, maestros, pues tenemos que definir que el perfil profesional o el perfil de docente se define como un conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que debe tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente. Es decir, el documento nos está dejando un marco específico sobre cómo debe ser ese docente ideal, cuáles son las características que yo voy a cumplir, ¿verdad? Tal cual, maestro, nosotros vemos ahí en los mercados, en la sección de anuncios publicitarios en el periódico, cuando dicen se busca maestro, ¿no? Nos decía ahí el maestro Francisco, imaginemos que es un cartelón grandote que se pega ahí en los postes, maestros, cuando estamos ahí en las tortillerías y se pone ahí con letras grandes. Se busca maestro que cumpla con estas características, que tenga estas cualidades. Y ahí se empieza a definir cómo debe de ser ese docente ideal, maestros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Así como le ponen ahí, se busca un personal que tenga de tantos a tantos años, que sea optimista, todo ese tipo de situaciones, así mismo lo enmarca el perfil profesional docente. Entonces, vamos aquí nosotros a realizar un proceso en esta primera sesión de análisis en nosotros mismos, maestros. Esta sesión va a servir como una autoevaluación para que vayamos viendo cada uno de los elementos que contempla este perfil e ir identificando cuáles son mis áreas de oportunidad. ¿Qué tengo
yo como fortaleza y cuáles son algunas áreas que yo tengo que trabajar porque a lo mejor no lo domino. Este perfil, maestro, se encuentra organizado en 4 dominios, maestros, que como su palabra lo menciona, son elementos que nosotros como docentes debemos de dominar, maestros, ¿sí? Por ahí nosotros hemos estado siempre aplicando una frase, maestros, para este tipo de procesos, que es quien domina el dominio va a dominar el proceso, y ese es un hecho. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo funciona este proceso. Vamos a identificar, maestros, que en este marco para la excelencia, en estos perfiles profesionales, tiene, en este caso, 5 propósitos muy específicos, maestros, que nosotros debemos de conocer. Uno de los principales propósitos, el del inciso A, es ser un marco común que contribuya a generar una visión completa sobre lo que deben saber. ¿A qué se refiere este propósito? Pues busca que entendamos cuál es la función o cuál es la visión sobre lo que tenemos que realizar. Si yo soy docente frente al grupo, pues qué es lo que tengo que realizar, ¿no? Si soy director, si soy supervisor, ¿qué es la visión completa sobre lo que debo de saber respecto a mi función? En el inciso B encontramos que corresponde a ofrecer un marco que ayude a estas figuras a analizar y reflexionar sobre su práctica educativa. En esta sesión, maestros, además de ver el primer propósito, que es ver, tener esa visión compartida, también vamos a reflexionar, como nos marca el inciso B, sobre nuestra práctica pedagógica. Si nosotros somos normalistas, si nosotros somos docentes que tenemos cierta experiencia, pero apenas vamos a ingresar por una plaza, una base en el sector público, bueno, vamos a reflexionar sobre nuestra práctica de acuerdo a cada uno de los dominios que se nos van presentando ahí, ¿verdad? El siguiente, el inciso C, busca este marco para la excelencia de estos perfiles, favorecer la comunicación, vinculación, diálogo y trabajo colaborativo en las escuelas y en las supervisiones escolares. Es decir, que sea un elemento que favorezca la participación de todos de acuerdo a lo que nos toca realizar a cada una de las funciones. En el inciso C encontramos, perdón, en el D, explicitar hacia dónde dirigir el perfeccionamiento de los saberes profesionales de estos actores para lograr los propósitos de la educación básica. Es decir, en este propósito se busca que este perfil profesional ayude a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos nosotros como docentes. Es decir, si yo identifico que en algún dominio me hace falta mejorar mi práctica, bueno, entonces sobre eso, sobre los contenidos, sobre la bibliografía o tomando cursos especializados, voy a ir favoreciendo esa área de oportunidad, ¿verdad? Voy a ir consolidando mi aprendizaje de acuerdo a este elemento. Otro elemento, maestros, que tenemos y el último propósito es orientar procesos relacionados con su función. Es decir, que nosotros podamos identificar de acuerdo a mi función qué proceso puedo seguir para ir mejorando mi práctica pedagógica o mi práctica docente. A grosso modo, maestros, pues estos propósitos nos ayudan a entender por qué surge o cuál es la importancia, cuál es la intención que tiene sacar un documento de esta naturaleza que va a ayudar no nada más al proceso de admisión o de promoción, que generalmente lo vemos por ese lado, sino también a entender que ese es el marco que regula cómo debe de ser el docente ideal que va a estar parado delante de un grupo y trabajando en una comunidad educativa.